Esto equivale a vivir y obrar según la visión de la era a fin de cambiar la era. Hermanos y hermanas, este es el llamamiento de Dios, el llamamiento a ser vencedores. Quiero añadir una palabra. En Apocalipsis 2 y 3, en las 7 epístolas dirigidas a las iglesias en Asia Menor, toda epístola concluye con la misma palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. El que tiene oído. No dice usted, sino dice el que tiene oído. Con respecto a los vencedores está el aspecto corporativo, los candeleros, la novia, la mujer corporativa. Este es el hijo varón. Esto tiene que ver con el aspecto corporativo. Pero aquí quiero declarar este llamamiento intensificado de parte del Señor de manera personal. El que tiene oído, hermano, hermana, usted. Esto se refiere a usted individualmente. El que tiene oído. Oiga, usted tiene que oír. Usted mismo tiene que oír. No escuche, no, otros no pueden escuchar por usted. Una vez entienden, otros si entienden, eso está bien. Si yo no entiendo, eso no es significativo. No. Señor, me humillo, me vacío. Señor, ten misericordia de mí. Abre mi oído para que pueda oír tu hablar presente y actualizado. Quizás usted lo haya leído, pero quizás no lo oyó. Usted escuchó este mensaje con el oído externo, pero no con el oído interno. ¿Verdaderamente usted está oyendo lo que el Señor le está hablando a usted personalmente? Y luego otra expresión es el al que venza. Al que venza. Al que venza. La expresión en inglés es muy clara. Al que venza. Esto se refiere a un individuo. Por tanto, el primer él, hay un llamado. Primer él o la persona es el llamado, el que tiene oído, oiga. Y el segundo es la respuesta, al que venza. Esta es la respuesta al llamamiento. Estos 5 mensajes en esta conferencia no es solamente hablar acerca de las 3 personas y cómo ellas vencieron y cómo ellos son modelos. No. Este es un llamado a usted y a mí. Ustedes jóvenes que están aquí, tal vez usted no conoce mucho, no es maduro en vida, pero usted debe escuchar esta palabra y tomar esta palabra como la norma de su vida cristiana. Hoy no estamos en la era de Job, no estamos en la era de Noé, no estamos en la era de Daniel. Hoy, en nuestra era, que es la era consumada, conforme a la palabra de Pablo en Gálatas, todavía es un siglo presente maligno. Todo este siglo, esta era es maligna, al igual que los días de Noé. Daniel estaba en una civilización idólatra durante el cautiverio. Y Job
tenía sus propias experiencias, ya sea buenas o malas, todo eso es maligno. Si usted no tiene a Dios, eso es maligno. Si usted no tiene a Cristo, eso es maligno. Punto Romano 2, mensaje 1 dice: las vidas de Noé, Daniel y Job revelan al Dios triuno que se imparte, se forja en su pueblo escogido y redimido para cumplir su economía eterna. Toda la Biblia fue escrita conforme al principio gobernante de que el Dios triuno se imparte en nosotros. Usted debe prestar atención a cada palabra. Cada palabra es importante. El Dios triuno se imparte en nosotros a fin de que lo experimentemos, disfrutemos y expresemos con miras al cumplimiento de su economía divina. Si usted sale y está allí con los cristianos que están afuera, verdaderamente aman al Señor, son celosos, aman al Señor y son celosos en cuanto a su servicio al Señor. Sin embargo, al leer tales palabras, ¿cuántos de ellos verdaderamente entienden esto? Yo me digo a mí mismo, hombre, es para esta razón. Esta es la razón por la cual tienes una gran responsabilidad. Todos en el recobro, todos nosotros en el recobro tenemos una responsabilidad pesada, grande, porque a quien Dios le da más, Dios quiere cosechar aún más. Cuanta más elevada sea la norma que usted vea, entonces más alto es el requisito. Hermanos y hermanas, tenemos a más de 4,000 personas aquí. No estamos aquí para despertar un movimiento en el recobro, sino más bien estamos aquí para que la economía de Dios tenga éxito, sea llevada a cabo. Esto no tiene que ver con su propia bendición, su propio deleite para ustedes, no. Esto tiene que ver con el beneplácito de Dios para que Él sea satisfecho. Claro, si tomamos este camino de despojamiento, este camino de pérdida, este camino de la cruz, el destino final es glorioso. Una gloria excelente. Dios y el hombre unidos y mezclados para llegar a ser uno. En medio de nuestros sufrimientos, cuando usted tiene un corazón roto y usted lee el libro de Job, no solamente será consolado. Claro, necesitamos ser consolados, pero aún más necesitamos ver las cosas ocultas en el corazón de Jehová. Que estos se nos abra, nos dará una respuesta a nuestra pregunta. Este misterio ya ha sido revelado a los profetas y a los apóstoles. Leo ahora. La tercera persona. 2a. Con Noé vemos a Dios el Padre en su fidelidad para guardar su pacto eterno, representado por el arco iris, que consiste en su economía eterna para impartir al Cristo todo inclusivo como justicia, santidad y gloria en su pueblo escogido. Al tocar el arco iris, usted no solamente toca la justicia de Dios, sino también la santidad y gloria de Dios. Estos son los los colores del arco iris, a fin de hacerlos la sabia exhibición de todo lo que Cristo es. Un día la iglesia llegará a ser la sabia exhibición de todo lo que Cristo es.
Esto está en la eternidad, en el corazón de Dios, porque creó Dios los cielos y la tierra, y a usted y a mí es para este propósito expreso. B. Con Daniel vemos que Cristo el Hijo es la centralidad y universalidad del mover de Dios, y que la meta de la economía eterna de Dios es tener al Cristo corporativo, Cristo con sus vencedores, como piedra que desmenuza, la cual será su instrumento dispensacional para darle fin a esta era y llegar a ser un gran monte que llena toda la tierra, de modo que toda la tierra sea hecha el reino de Dios. Este gran monte es el Dios hombre corporativo. Llegar a ser el reino de Dios en la tierra para que toda la tierra pueda ser recobrada. Hoy en día, todo el universo está allí esperando, suspirando, con la expectativa de ver la manifestación de los hijos de Dios, a fin de que se le dé fin a toda la vanidad para traer la realidad única del universo, que es Cristo mismo, expresado en su pueblo escogido, redimido, regenerado, transformado, renovado, conformados y glorificado. Este vaso corporativo es la Nueva Jerusalén. Hoy en día debemos vivir en esta realidad. C. Con Job vemos que Dios el Espíritu lleva a aquellos que lo aman a pasar por el proceso de transformación. Con Noé vemos a Dios el Padre, con Daniel vemos a Cristo el Hijo, con Job vemos a Dios el Espíritu. Con Job vemos a Dios el Espíritu, que Dios el Espíritu lleva a aquellos que lo aman a pasar por el proceso de transformación mediante la renovación efectuada por el Espíritu Santo, al ellos ver a Dios para ganar a Dios y ser transformados por Dios a fin de llevar a cabo lo que está en el corazón de Dios, al llegar a ser Dios en vida, en naturaleza, en apariencia, mas no en la deidad, con miras a la expresión corporativa de Dios, la gloria de Dios. Espero que esto no sea solamente unas palabras vanas que suenan bonitas, que suenan sofisticadas, sino más bien todo esto debe llegar a ser nuestra realidad. Amén. Muy bien. Para el resto del tiempo, voy a añadir unas palabras más. Esto fue escrito por el hermano que escribió los bosquejos de esta conferencia. Dice: les recomiendo a ustedes, en el 2005 tuvimos una serie de mensajes dados en el término de primavera del entrenamiento de tiempo completo, primavera del 2005. En cuanto a inglés, tenemos Ministry Magazine, tomo 10, número 7 y 8. Ministry Magazine, tomo 10. Ahí, eso fue publicado en el 2006. Octubre, noviembre y diciembre fueron publicados estos mensajes. Abrirán esto de una manera completa. Los hermanos que prepararon los bosquejos dijeron esto. Nos recomendaron ir a los mensajes de la primavera del entrenamiento de tiempo completo dados en la primavera del 2005. Debemos entender que las tres personas, al considerar estos tres nombres, nos damos cuenta de que las vidas de Noé, Daniel y Job
revela que el Dios trino se imparte en su pueblo para cumplir la economía divina. Con Noé vemos a Dios el Padre en su fidelidad al guardar su pacto, su palabra. Necesitamos tiempo para considerar y orar, leer esto. Con Daniel vemos a Cristo el Hijo como centralidad y universalidad del mover de Dios y su segunda venida como Hijo de Hombre. Esto es mencionado varias veces, el Hijo del Hombre, en el libro de Daniel. Finalmente, con Job, vemos a Dios el Espíritu en su obra de transformación para llevar a cabo lo que está escondido en el corazón de Dios. Para que ganemos a Dios, para llegar a ser Dios en vida, en naturaleza y en apariencia, mas no en la deidad. Con miras a la expresión corporativa de Dios, por favor, después de esta conferencia, dedique tiempo a entrar en estos tesoros. Cuando hablo de estas tres personas es fácil ser recordado de otras tres personas, Abraham, Isaac y Jacob, que se relacionan al Padre, el Hijo y el Espíritu. Quien trabaja en sus elegidos, esto era en la era de la promesa, no todavía en la era de la ley. En principio, la obra de Dios en Abraham, Isaac y Jacob es la misma que la obra que él efectuó con Daniel, con Noé, Daniel y Job. Dios quiere que hay que conocer a Abraham, Isaac y a Jacob para conocer la obra de Dios. Con Jacob está la obra aniquiladora de la cruz y la obra transformadora del Espíritu. Allí está el Dios triuno con estos tres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero en este fin de semana estamos viendo estas otras tres personas, Noé, Daniel y Job. Muy bien, una cosa más antes de leer el bosquejo. Pablo, ¿por qué podía él resistir y sufrir todas esas aflicciones y tribulaciones? No solamente él había visto la historia o lo que estaba escondido en el corazón de Dios, sino que Pablo también podía resistir todos esos sufrimientos porque él tenía la vida de resurrección de Cristo. Job, en el Antiguo Testamento, no tenía la vida de resurrección de Cristo. Incluso los salmistas tampoco tenían la vida de resurrección de Cristo. Pero hoy tenemos la vida de resurrección de Cristo en nosotros. Nuestro hombre exterior se está desgastando, pero nuestro hombre interior está siendo renovado de día en día. Es por medio de su vida de resurrección. En medio de nuestros sufrimientos, hermanos y hermanas, tenemos gracia, que es Cristo mismo, haciendo lo que nosotros no podemos hacer, soportando lo que nosotros no podemos soportar. Al pasar por todo tipo de sufrimientos, el destino, el resultado final es que somos un pueblo de esperanza. Así que Pablo dijo, este misterio interpretado es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos y hermanas, no tenemos otra esperanza. El Salmo 73, el salmista le dijo a Jehová, hoy no tengo a nadie más en la tierra que amo. Nada, fuera de ti nada deseo en la tierra, dijo el salmista. Salmo 73,
No necesito nada en la tierra ni en los cielos, solo te necesito a ti. Solo te quiero a ti, solo te necesito a ti. Tú lo eres todo para mí. Leeré ahora el bosquejo, mensaje 5. He hablado suficiente. ¿Escuchó lo que dije? ¿Se puede levantar? ¿Usted sí escuchó lo que dije? Gracias. Al menos ha recibido un poco. Ahora, les leo el mensaje 5. La intención de Dios con respecto a Job. Que un buen hombre llegue a ser un Dios hombre. Dios no quiere muchos hombres buenos hombres, sino más bien Dios quiere obtener un Dios hombre. 1. La Biblia de 66 libros tiene por finalidad una sola cosa, que Dios en Cristo como Espíritu se imparte en nosotros para hacer nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y expresemos a Cristo. No se olvide. Las tres respuestas sencillas, breves a estas tres preguntas principales son, número 1, expresar a Dios; número 2, ganar a Dios; número 3, llegar a ser Dios. Esta es la respuesta a la interrogante del universo. Este es el don dado a todo el linaje humano. Esto es muy sencillo. No tiene que ir a los filósofos o esas personas éticas como Confucio. A. Este debería ser el principio rector que gobierna nuestra vida. B. De manera práctica, este debería ser el árbol de la vida hoy en día para nuestro disfrute. Punto Romano 2. Job era un buen hombre, que se expresaba a sí mismo en su perfección, rectitud e integridad. A. Ser perfectos guarda relación con el hombre interior y ser rectos guarda relación con el hombre exterior. B. Job era un hombre de integridad. La integridad es la suma total de ser perfectos y rectos. 1. Con respecto a Job, la integridad es la expresión total de lo que él era. En cuanto a su carácter, Job era perfecto y recto. En cuanto a su ética, él poseía un elevado nivel de integridad. C. Job temía a Job en un sentido positivo y se apartaba del mal en un sentido negativo. 1. Dios no creó al hombre meramente para que éste le temiera y no hiciera nada malo. Más bien, Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza para que éste expresara a Dios. No estamos aquí para animarlos a que ustedes sean personas malas. O si no quiere que haya hombres buenos, no hay que ser hombres malos. No, no quiero que usted sea un hombre malo. Más bien llegue a ser un Dios hombre. 2. Expresar a Dios es más elevado que temer a Dios y apartarse del mal. 3. Lo que Job había logrado en su perfección, rectitud e integridad era por completo vanidad. Vanidad de vanidades. Las cosas físicas, personas, asuntos, materiales son todo vanidad. Incluso esta perfección, rectitud e integridad, todo esto que proviene de una fuente humana, todo esto es vanidad. Ello no cumplía el propósito de Dios ni satisfacía su deseo y por tanto Dios estaba amorosamente preocupado por Job. D. Únicamente Dios sabía que Job tenía una necesidad, a saber, él no tenía a Dios en su interior, por tanto Dios quería que Job lo ganara a él para que lo expresara con miras al cumplimiento de su propósito. Punto Romano 3. La intención de Dios era que Job llegara a ser un Dios hombre que expresara a Dios en sus atributos. A. Dios introdujo a Job en otra esfera, la esfera de Dios. Esta es la esfera divina y mística, la esfera del Espíritu, para que Job pudiera ganar a Dios en vez de sus logros en cuanto a su perfección, justicia e integridad. B.
La intención de Dios con respecto a Job era consumirlo y despojarlo de lo que había logrado, lo que había conseguido en cuanto al nivel más alto de ética en perfección y rectitud. C. La intención de Dios era demoler al Job natural en cuanto a su perfección y rectitud, para poder edificar a un Job renovado en la naturaleza y atributos de Dios. Escuche, para mí, aquello que verdaderamente me preocupa es que uno ve a unos queridos santos, la mano de Dios estaba sobre ellos, ellos se enfermaron o sufrieron alguna pérdida de su negocio, todo tipo de sufrimientos en su vida humana. Sin embargo, lo que más me preocupa, después que han pasado por esas cosas, el ser de ellos no ha cambiado. Esto es absolutamente posible. Y todos tenemos alguna experiencia en cuanto a esto. Más referirme al cambio, no me refiero a que usted se vuelve mejor o se vuelve más ético, no. El cambio del cual estoy hablando es que dentro de usted, usted tiene este registro que Dios ha aumentado en él. Dios, Cristo ha sido añadido en esa persona, aumentado en esa persona. No me recuerdo si es Watchman Nee o alguien más que dijo, le preguntó a un hermano, o todos debemos hacer esta pregunta. Después que ha pasado una persona por tratos, por aflicciones, no deberíamos preguntarle, bueno, ¿se ha recobrado usted de su enfermedad? Claro, debemos cuidarlos de esa manera, pero debemos preguntar, hermano, ¿ha aumentado Dios en usted? Esto es el meollo del asunto. Esta es la pregunta principal. El himno dice, cada golpe que sufro es verdadera ganancia para mí. Con cada golpe ganancia me das, en lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. Himno 517. ¿Tiene usted este reemplazo, es decir, que Cristo aumenta en usted, o sufre usted solamente un golpe? Incluso si usted pasa por todas estas tribulaciones, aflicciones, quizás Dios nos añada cierta bendición material. Pero al final del libro de Job, Job llegó a ser una persona diferente. Antes de sus sufrimientos, él era un tipo de persona. Él estaba complacido consigo mismo, con lo que él era, con lo que él tenía, pero después de ese proceso de los tratos de Dios, todavía tenía las bendiciones materiales, pero su sentir interior era completamente diferente. ¿Sabe? Todas estas cosas externas pueden ser quitadas en cualquier momento, incluso mañana. No puedo depender de esas cosas en cuanto a mi vivir. Número dos, incluso si yo poseo todas estas cosas, estas no se pueden comparar con ver a Dios con mis propios ojos. En términos espirituales, ver a Dios equivale a ganar a Dios. Mateo dice, bienaventurados los de corazón puro, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios no es solamente ver a Dios con los ojos físicos, sino ver a Dios es ganar a Dios. Fanny Crosby, que escribió muchos himnos, ella escribió
más de 8.000 himnos y algunos de estos están incluidos en nuestro himnario. Muchos himnos sobre el Evangelio. Ella era ciega por toda su vida. Ella dijo, el primer rostro que yo veré es el querido, amado rostro de mi amado Señor. Ella no había visto ningún rostro, ella era ciega. Si verdaderamente hemos visto a Dios, seremos ciegos con respecto a todo lo demás. No vemos esas cosas porque hemos visto el tesoro más excelente, el tesoro que es Cristo mismo, el Cristo más excelente, el Cristo de Dios. Continúo con el bosquejo. 3D. La intención de Dios era hacer de Job un hombre de Dios, lleno de Cristo, la corporificación de Dios, que fuera la plenitud de Dios para la expresión de Dios en Cristo. La obra despojadora y consumidora de Dios fue aplicada a Job a fin de demolerlo, para que Dios pudiera obtener un fundamento y una manera de reedificar a Job con Dios mismo, de modo que Job pudiera llegar a ser un Dios hombre, igual a Dios en su vida y naturaleza, mas no en la deidad, para expresar a Dios. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, debemos postrarnos y adorar a Dios. Dios, tú has tenido misericordia de mí, tú estás aquí para reedificarme a fin de que el viejo hombre sea demolido, despojado para que llegue a ser un nuevo hombre. En ti, en Cristo, Dios ha sido forjado en la constitución intrínseca del hombre. El hombre ha sido forjado en la constitución intrínseca de Dios y Dios y el hombre han sido mezclados conjuntamente para constituir una sola entidad llamada el Dios hombre. Los muchos Dios hombres, los muchos hijos de Dios, son el aumento, reproducción, duplicación y continuación de Cristo, el primer Dios hombre. B. Un Dios hombre es alguien que participa de la vida y naturaleza de Dios, por lo cual llega a ser uno con Dios en su vida y naturaleza y de ese modo lo expresa. C. Un Dios hombre ha nacido de Dios para ser un hijo de Dios que tiene la vida y naturaleza de Dios. 1. Un Dios hombre posee dos vidas, la vida y la humana y la divina, y dos naturalezas, las dos naturalezas, la humanidad y la divinidad. Un Dios hombre es un hombre vida. Un Dios hombre es un hombre oro, es decir, un hombre que tiene la naturaleza de Dios. D. Un Dios hombre tiene a Dios forjado en su constitución intrínseca, con lo cual tiene a Dios como su vida, su ministro de vida y todo. Por tanto, un Dios hombre es hombre y a la vez Dios, y es Dios y a la vez hombre. Esto es tan maravilloso. Un Dios hombre es una nueva creación y es la justicia de Dios en Cristo. F. Un Dios hombre ama al Señor con todo su ser, esto es, con su corazón, alma, mente y fuerzas. Hermanos y hermanas, déjenme decirles, ¿qué parte de su ser ejercita usted para amar al Señor absolutamente? Esa parte es lo que Dios gana. Esa parte con la cual usted no ama a Dios, Dios no puede entrar en esa parte, así que debe amarlo con todo su ser, esto es con su corazón, alma, mente y fuerzas, para que todo nuestro ser pueda ser transformado. G. Un Dios hombre no tiene confianza en la carne, se niega al yo y ejercita el espíritu para vivir a Cristo. H. Un Dios hombre es un hombre de Dios con la palabra de Dios, con la cual inhala el aliento de Dios. Debemos tener la palabra del Señor, debemos entrar en la palabra del Señor para inhalar el aliento de Dios, lo que Dios es, inhalar los elementos de Dios. No solamente leemos su palabra y entendemos la palabra, sino que más bien debemos inhalar el ser de Dios. Este es un Dios hombre genuino. Finalmente,
Un Dios hombre comprende que no es un individuo independiente, sino que forma parte del Dios hombre corporativo, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. Alabado sea el Señor. Tienen que haber estado orando por mí. Ahora ya son las 11:27. Creo que ahora oremos con nuestro vecino, no solamente 30 segundos, sino una oración más larga por 2 minutos. Y luego habrán testimonios. Gracias al Señor. Amén. Dios está en Cristo. Se ha constituido a sí mismo en nosotros y ha constituido al hombre en Dios. Dios y el hombre se han mezclado para ser una entidad, lo cual es llamado el Dios hombre. Aleluya. Ahora abriremos el tiempo para que todos los santos compartan y hemos asignado a 6 hermanos para que se preparen y hablen. Cada uno de ellos tendrá 2 minutos. Así que para los hermanos que hablan inglés les daremos 3 minutos. Les agradecemos por venir. Puede disfrutar el compartir de los hermanos. Todos hemos venido a esta conferencia dándonos cuenta que es muy significativa, poniendo el tono de la dirección para todo el ministerio de todo el año, como lo ha hecho año tras año.
Pero ¿no sienten, hermanos y hermanas, que esto excede toda expectación que hayamos tenido? Yo creo que en la eternidad veremos de vuelta hacia atrás en esta conferencia y nos daremos cuenta del significado del mover del Señor a través de la era. Así que aquí estamos, los que recibimos. Somos nada. Estamos aquí teniendo al universo que se nos abre, donde lo que había estado escondido con Dios ahora se está abierto. ¿Cómo agradecemos al Señor por esta apertura y por el avanzar que podemos tener? La manera en que los hermanos nos han presentado estas tres personas que se mencionan en Ezequiel 14, Noé, Daniel y Job, nos ayudará en todos nuestros días para que no perdamos la oportunidad de ganar a Dios. Amamos a estos tres, todos nosotros. Amamos a Noé, amamos a Daniel y también de alguna manera apreciamos a Job. Pero vemos aquí que el problema no es lo que pasó en ese tiempo. Nos muestra que nuestro tiempo con nosotros, en cualquier situación en que nos encontremos, cualquier porción del Señor que estemos tocando, que veamos y recibamos la economía de Dios, que veamos al Dios triuno representado por estas tres personas, operando y arreglando las cosas en el tiempo, para que Él se imparta a sí mismo en nosotros, para que nosotros le disfrutemos, le expresemos y lleguemos a ser Él. ¿Cómo le alabamos? Y que sea esto con tal impacto. El hermano James preguntó en el primer mensaje, bueno, estos tres hombres sobresalientes, ¿entienden a Noé? Entendemos a Daniel, pero ¿por qué a Job? ¿Se da cuenta que en los 5 bosquejos, 2 de ellos son sobre Job? Nos muestra que cuando menos esperábamos verlo, Dios había preparado ahí para nosotros este principio maravilloso, donde identificamos la economía de Dios, en la que es traída la persona de Cristo, para que vivamos en ese momento y ganemos al Dios que se imparte en nosotros. Que apliquemos esto, santos, día a día, momento a momento, conferencia tras conferencia, mes tras mes, año tras año y hasta el final de la era. Alabado sea el Señor, santos. Alabado sea el Señor. Estoy tan agradecido con el Señor que pueda estar aquí en este tiempo con ustedes. Antes de esta conferencia y antes de cada mensaje, había una oración en los hermanos. Que el Señor bendijera esta conferencia y que el Señor nos hablara. Yo creo que esta era está entre nosotros, que Dios nos ha abierto su corazón. En el tiempo de Job, esto era algo oculto en su corazón. Necesitamos al apóstol Pablo para entender lo que estaba escondido en el corazón de Dios. Pero siento decir que tantos creyentes sobre toda la tierra ni siquiera entienden a Pablo. Pero qué misericordia que podemos estar bajo el ministerio de esta era. A través de este ministerio entendemos a Pablo. Y a través de Pablo entendemos lo que hay en el corazón de Dios. Alabado sea el Señor por lo que está en el corazón de Dios. Y Él nos ha abierto su corazón a nosotros en esta conferencia.
Mensaje tras mensaje nos ha revelado algo. Eso es que Él no está interesado en que seamos un buen hombre. Su deseo es que lleguemos a ser Dios hombres. Pero para ser Dios hombre, algo es requerido. No podemos ser Dios hombres en nosotros mismos, sino que para ser un Dios hombre, usted está bajo el impartir de Cristo. Día a día, experiencia tras experiencia, Cristo se forja en su ser. Esta es la visión de la era. Y es particularmente crucial en este tiempo, en la historia humana, que nuestros ojos sean abiertos, que veamos esta visión. Que no solamente veamos la visión, sino que esto sea una visión que nos gobierna. Mi oración, santos, es que veamos la visión y que seamos gobernados por esta visión, que tenga un impacto práctico en nuestro diario vivir. Oh, agradezcamos al Señor por esta conferencia. Que este año sea un año sin precedentes, para que el Señor avance en su recobro y nos traiga la realidad de este vivir. Que en verdad seamos un pueblo bajo la impartición del Dios triuno. Aleluya, santos. Oh, Señor Jesús. Estas series de mensajes nos revelan cuatro aspectos. El primero es abrir el ministerio en Job. La clave aquí no es sufrimientos, sino hacer un Dios hombre, sino que un buen hombre llegue a ser un Dios hombre. Y el segundo aspecto es que seamos elevados a la línea central de la economía eterna de Dios, volviendo al árbol de la vida en el huerto del Edén, que consuma en el árbol de la vida el río de vida en la Nueva Jerusalén. El tercer aspecto abre el misterio del Dios triuno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Con Noé vemos a Dios el Padre en su fidelidad, en mantener su pacto. Con Daniel vemos a Cristo el Hijo como la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Y con Job vemos a Dios Espíritu en su obra transformadora. Este es el misterio del Dios triuno. El cuarto aspecto es que Él se realizará en nosotros para que sea el significado de nuestra vida, el valor en nuestros sufrimientos y la esperanza y la meta de gloria, que expresemos a Dios, ganemos a Dios y lleguemos a ser Dios. Digámoslo juntos, expresar a Dios, ganar a Dios y llegar a ser Dios. Hermanos y hermanas, nuestros ojos son bienaventurados. Este misterio que había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas, se nos ha abierto. Job sabía de esto, pero hoy vemos que este misterio escondido en Dios es su economía. Él en Cristo, como a través del Espíritu, quiere forjarse en nosotros como nuestra vida, naturaleza y nuestro todo. No solo eso, sino que Él se forjará en nosotros a tal grado que para que nosotros podamos vivamos por Cristo y no como vivir como un buen hombre, sino que vivamos como un Dios hombre, como Cristo. Si podemos lograr esto en nuestro diario vivir, deberíamos de ganar Cristo.
Y para poder ganar Cristo debemos atravesar los sufrimientos. Nosotros hay mucha integridad, hay mucha rectitud, perfección. Esto no es Dios. Estas cosas de la vieja creación no son Dios. Para que la vieja creación llegue a ser una nueva creación, para que un buen hombre llegue a ser un Dios hombre, una persona necesita pasar por muchos sufrimientos. Pablo es nuestro modelo. Él rechazó todas las cosas, las consideró como basura para poder ganar Cristo. Este sufrimiento momentario resultará en una manera de gloria, una gloria eterna. Así que ¿tiene usted temor a los sufrimientos? Entre más veamos esto, más diremos, Señor Jesús, te amo. Nada puede separarme del amor de Dios. En estas cosas llegamos a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Él quiere que lleguemos a ser el hombre corporativo para que en estas cosas le demos nuestro mejor amor. Señor Jesús, queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Aleluya. Esta mañana a través de la comunión del hermano, especialmente en cuanto al contraste de Pablo y Job, era tan alumbrante, fue tan alumbrante para mí. Vemos que Job vivió en la era antes de la ley fue dada a través de Moisés, y Pablo, bajo la ley dada por Dios, de acuerdo a la justicia de la ley, era sin mancha. Sin embargo, él no consideró esto como ganancia. Él lo consideró como basura para poder ganar Cristo y expresar a Cristo. Y como contraste en Job 2:3, en el concilio, Dios le dijo a Satanás que no había nadie como Job en la tierra, temiendo a Dios, alejándose del mal. Le dijo en el mundo, porque el mundo estaba bajo el malvado, en la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Job en la tierra estaba buscando su propia justicia bajo la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Quería vivir una vida de integridad porque le temía a Dios y quería imitar y seguir el estándar elevado. Esto es como algo como falso, como dinero falso. Así que si lo falso es muy cercano a lo verdadero, es difícil de separar el uno del otro. Quizás haya algo de justicia y eso sea nuestra propia justicia y que no estemos dispuestos a dejarlo. Así que hoy necesitamos ser perfectos como el Padre. Nuestro Padre es perfecto, no como Job, que era perfecto. Necesitamos ganar Cristo, permitir que Cristo se forje en nosotros para que sea expresado a través de nosotros y que podamos llegar a ser Dios en vida y naturaleza y en función. Esta mañana podemos decirle al Señor juntos, aleluya. Digamos 3 aleluyas juntos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo agradezco a Dios y alabo a Dios por su misericordia en estas palabras que se nos han abierto. Cuando leemos Job, cuando leemos el libro de Job, sentimos que todo el libro se trata de tratamientos. Esto no es una declaración justa. Vemos que el hermano Lee también atravesó muchos sufrimientos y que pensamos que no es justo, pero a través de esta conferencia vemos que que Dios conoce nuestras necesidades, Él permite que pasemos por estos sufrimientos para que Él, como el Dios triuno, pueda impartirse a sí mismo en nosotros y de tal manera podamos llegar a ser su expresión corporativa para glorificarle y expresarle. Y para poder hacer eso necesitamos ganar de Él.
Así que para que podamos llegar a ser Dios y expresarle. Solo de esta manera, en este mundo, nuestra vida puede tener sentido. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y que al final de esta conferencia necesitemos preguntarle al Señor continuamente que pueda Él tener más misericordia de nosotros para que nosotros podamos ver lo que Él busca. ¿Qué tal si leemos este último título, el cual es maravilloso? La declaración afirmativa última: en Cristo Dios ha sido forjado en la constitución intrínseca del hombre y el hombre ha sido forjado en la constitución intrínseca de Dios, y Dios y el hombre han sido mezclados. ¿No es esto maravilloso? Juntamente para constituir una sola entidad llamada el Dios hombre. No solamente somos hombre, un hombre de integridad o de rectitud, sino un Dios hombre para que podamos expresar a Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Le alabamos a Él por su hablar a nosotros este fin de semana. Este es el recobro del Señor. A través de su hablar nos lleva hasta el final de esta era, y que podamos ser tal grupo de personas que sigamos estos modelos y que lleguemos a ser la duplicación de estos modelos como Dios hombre, aquellos que cambian la era. Aleluya. Como conclusión de este mensaje, cantemos las afirmaciones claves. Job revela que la Biblia de 66 libros tiene por finalidad una sola cosa: que Dios en Cristo por el Espíritu se imparta en nosotros para hacer nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y expresemos a Cristo. Este debería ser el principio rector que gobierna nuestra vida. Noé creyó en Dios, anduvo con Dios, agradó a Dios y disfrutó todo lo que Dios es. Noé creyó en Dios, anduvo con Dios, agradó a Dios y disfrutó todo lo que Dios es. El Cristo corporativo. El Cristo corporativo, quien es la piedra y el monte, el novio con su novia, el hombre corporativo de Dios, que tiene el aliento de Dios, desmenuzará y matará con el aliento, la espada de su boca, al anticristo y sus ejércitos. La espada de su boca desmenuzará y matará al anticristo y sus ejércitos. Con el aliento, la espada de su boca. En Cristo, Dios ha sido forjado en la
constitución intrínseca del hombre. El hombre ha sido forjado en la constitución intrínseca de Dios. Y Dios y el hombre han sido mezclados conjuntamente para constituir una sola entidad. Para ser una sola entidad. Llamada el Dios hombre. Aleluya. Hermanos y hermanas, estos mensajes son preciosos para nosotros. En el sitio LSM, en el webcast, estos mensajes permanecerán ahí por un mes. Después que usted vuelva, por favor, escuche estos mensajes y traiga estas palabras a oración. Sin orar estas palabras, esto será perdido. Especialmente con lo que lo tocó el Señor. Tráigalo a oración. En verdad, debemos tener tal aspiración de llegar a ser este grupo de personas, que el Señor pueda ganar un grupo de personas que cambien la era al final de esta era para traer su reino. Ahora tenemos anuncios importantes. Hermanos y hermanas, hay una carta de Italia. Debido al tiempo, no leeremos toda la carta. Usted puede recibir una copia de esta carta a la salida. Viajes evangélicos a las Olimpiadas de Invierno del 2026 en Italia. Esta es una actualización. Gracias por sus oraciones por los viajes evangélicos en Italia desde el 4 de diciembre del 2025 hasta el 23 de febrero del 2026. Más de 300 santos de más de 25 países de los 6 continentes participaron en 7 ciclos. Somos animados por la bendición del Señor y hemos observado que la apertura entre el pueblo italiano y también los santos a través de las visitas de pastoreo a los santos fueron fortalecidos. Creemos que esto es una confirmación del Señor, del mover especial del Señor en Italia en este tiempo. Y solo mencionaré un poco de puntos resaltados. En el norte de Italia, la iglesia de Milán sirvió como centro, y también en el centro de Italia, en los santos en Roma, y también el sur de Italia, incluyendo Nápoles y Sicilia. Los viajes de pastoreo de seguimiento se han abierto para los viajes de pastoreo que comenzarán en marzo y continuarán durante todo el año que viene. Hay un sitio en el internet, lordsmove.org. Usted puede participar en estos viajes de pastoreo. Se espera que muchos santos asistan a la conferencia anual de Italia que celebrarán los días 9 y 10 de mayo en Roma, con viajes de pastoreo antes y después. También prevemos más migración en los próximos meses. Amén. Que el Señor pueda continuar avanzando en sus intereses en Italia al participar los santos a través de la oración. Amén. Los hermanos pueden, esto viene de los hermanos que coordinan el movimiento del Señor en Italia. Lo siguiente es un anuncio sobre la verdad nos hace libres en 2026.
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Es evidente que la búsqueda espiritual y el hambre de la verdad están aumentando en todos Estados Unidos, especialmente entre las generaciones más jóvenes. En el 2026, dos acontecimientos significativos presentarán una oportunidad única para predicar el Evangelio y distribuir la versión en recuperación en Norteamérica y en particular en los Estados Unidos en el aniversario 250 de la firma de la Declaración de Independencia y los partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Los santos en la recuperación del Señor tienen una maravillosa oportunidad de levantarse y difundir la palabra interpretada de Dios a los buscadores hambrientos de toda Norteamérica. En este momento especial se necesita una respuesta especial. Los colaboradores en Norteamérica desean presentar a los santos una nueva iniciativa. La verdad nos hace libres. La carga es que tanto santos como sea posible aquí en los Estados Unidos se levanten para orar, dar y participar en este mover del Señor. Un grupo de hermanos está coordinando a nivel nacional para orar y tener comunión con la esperanza de que el Señor mezcle las iglesias, vitalice a los santos y establezca la versión recobro como la traducción definitiva de la Biblia leída por los creyentes de los Estados Unidos, preparando así este país para ser usados por Él al final de esta era. Que todos ganemos el gusto por compartir el Evangelio y ayudemos a muchas personas a conocer a Cristo y ser libres por la verdad. Para esta campaña evangelística, Biblias para América está preparando 500,000 ejemplares del Nuevo Testamento en la versión Recobro en inglés y en español, junto con elementos básicos de la vida cristiana, volumen 1. Además, 200,000 ejemplares de alimento espiritual. Un nuevo título que contiene 90 días de versículos bíblicos y extractos correspondientes de los escritos de Watchman Nee y Witness Lee. Estarán disponibles solo a través de BFA, las Biblias, los libros, los folletos evangelísticos y otros materiales de distribución, tanto en inglés como en español, se pueden solicitar creando una cuenta en materiales.bfa.org. Si 5,000 santos de las iglesias locales de los Estados Unidos fueran fieles en regalar un Nuevo Testamento de la versión Recobro por semana en el 2026, habremos distribuido 250,000 copias para fines de este año. Además, se ha creado un nuevo sitio web para ayudar a los santos a compartir esta carga. Visite tsuf.us/participate para unirse a los momentos mensuales de comunión y recibir actualizaciones, informes y otra información importante. Finalmente, porque como desciende la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y prosperará en lo que la envíe. Eso fue Isaías 55 del 10 al 11. Denos unos cuantos minutos más, por favor, para los anuncios. Primero que nada, hay un descuento especial para las publicaciones esenciales de LSM durante esta conferencia y para las conferencias, para los que atendieron la conferencia. Living Stream Ministry se complace en ofrecer un descuento especial de 50% en las Biblias de la versión Recobro, en el chino simplificado y tradicional, y adicionalmente estamos ofreciendo 12 libros de ministerio por $1 que también están disponibles en el chino simplificado y tradicional, y les animamos a que aprovechen estos precios especiales para que usted compre libros para usted mismo, para sus nuevos o para sus reuniones de grupo pequeño. No hay restricción en cuántas copias usted puede obtener. Todas estas Biblias tienen un descuento especial y estos libros del ministerio están disponibles en la recepción al norte, fuera de la librería.
La versión recobro en inglés con notas de pie de página, la edición lujo. Living Stream Ministry se agrada en anunciar el regreso del Nuevo Testamento en inglés de la versión recobro con notas de pie de página, la edición lujo que ha sido impresa de nueva cuenta, que viene está tejida, viene cubierta de piel, la grande y la pequeña. Vienen dos colores, blanco y en color rojo. Es especialmente buena para leer debido al tamaño de la letra. Ahora están disponibles para la compra en la librería de LSM en la recepción, en la área de la recepción al norte. Los hermanos quieren que la lea en inglés de nueva cuenta porque los anuncios son muy importantes. El texto de esta edición de lujo se ha impreso de nueva cuenta en papel. Está disponible en piel. La edición nueva de lujo viene en dos tamaños, grande y pequeña, y dos colores, negro y rojo. El tamaño de la letra de la edición lujo es especialmente buena para leerla. La edición del Nuevo Testamento está disponible para su compra a la librería de LSM en la recepción norte. La conferencia, los horarios para la conferencia y los entrenamientos. En marzo, el entrenamiento para los ancianos y los responsables en Anaheim, California, es en marzo 20 al 22 del 2026, y la conferencia del día conmemorativo de mayo 22 al 25 del 2026 se llevará a cabo en Dallas, Texas. Y el entrenamiento semianual de junio tomará lugar en junio 29 a julio 4 en Anaheim, California. Y el entrenamiento de septiembre para los ancianos y los responsables tomará lugar en septiembre 24 a 26 en Ámsterdam, Netherlands. La conferencia de acción de gracias tomará lugar en noviembre 26 al 29 en Denver, Colorado, y el entrenamiento semianual de diciembre se llevará a cabo el diciembre 21 a 26 en Anaheim, California. La conferencia de habla chino se determinará más adelante, así que nos vemos en Taipei el próximo año, en el 2027. Para información actualizada y los horarios, por favor visite el sitio en el internet lsm.org/events. Tenemos otro anuncio. La conferencia en el 2026, verano del 2026, la conferencia de habla chino de perfeccionamiento. Este entrenamiento se llevará a cabo en julio 22 al 26 en East Coast, de julio 29 a agosto 2. Y hay una bendición especial para los santos de habla china. Los hermanos me han pedido que anime a los santos a que atiendan, vayan a esta conferencia de verano del 2026 que hemos anunciado. Hay dos ubicaciones. La primera es en la costa este. Esto es de julio 22 a julio 26, del jueves hasta el Día del Señor.
Este es el fin de semana, así que usted no tendría que tomar días libres. Así que nos gustaría animar a cuantos santos sea posible que se anoten prontamente. En Fremont, California, de julio 29 a agosto 2, ambas serán cubiertas en el fin de semana que permite que viajen. Hay una serie de mensajes, no son una repetición. Así que comenzaremos con los 4 días en la costa este y después continuaremos con otros 4 días en Fremont. Así que si usted tiene el deseo y la disponibilidad, usted puede anotarse para ambos. Si usted no está tan disponible, usted puede escoger solamente una, estar presente en una y para la otra puede usted participar en línea. Así que queremos animar a los jóvenes santos a que estén presentes físicamente. Sabemos que todos estos mensajes pueden estar disponibles para ser vistos y puede obtener las grabaciones después, pero en la reunión hay un espíritu que habla, que opera. Así que es diferente cuando usted viene a una reunión físicamente. Así que queremos animar que se paren este tiempo, que participen físicamente. Así que por favor marque julio 22 al 26 en la costa este y julio 29 a agosto 2 en la costa oeste. Julio 29 a agosto 2 en la costa oeste. Por favor, marque sus calendarios. Esto es para los de habla china en el verano y separe este tiempo para que vaya a este entrenamiento de una manera física, presencial. Para los santos en Anaheim, después de que la reunión termine, venga a la ventanilla de información al lado suroeste para recoger los anuncios. Necesitamos 40 voluntarios. Levante su mano, por favor, para que nos ayude a arreglar las sillas después de que la reunión haya sido despedida. Si usted puede servir, por favor, vaya a la recepción sureste con el hermano Lee. Necesitamos 40 voluntarios. Por favor, pónganse de pie. No son suficientes todavía. Necesitamos más. Necesitamos más hermanos y hermanas. Unos cuantos más. Por favor, vean al hermano Joe Lee en la recepción sur. Después que esta reunión termine, por favor, ponga su silla sobre otra silla que esté al lado de usted en filas de 3. Por favor, la basura, levántela, la que esté alrededor de usted. Si ha perdido algo, por favor, vaya a la ventanilla de información, a la recepción sur. Y cuando deje el estacionamiento, por favor, obedezca las instrucciones de los que están sirviendo. Maneje con cuidado, la reunión ha terminado.